Vamos a empezar con lo que es sistema respiratorio. Aprovechando el comercial, le comentaba ahorita a Barry que el examen va a estar programado para el día viernes, el cual lo voy a dejar abierto desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde para que ustedes lo realicen. Voy a dejarles quizá unas 30 preguntas y les voy a dar de tiempo lo que viene siendo 30 minutos. Si son 40 preguntas, 40 minutos. ¿Sale? Para que se preparen y lo realicen y van a tener solamente una oportunidad. Cualquier cosa que pase en el transcurso del examen, por ejemplo, se les cerró el sistema o lo que sea, pues voy a estar aquí en comunicación por ustedes por el chat de Telegram. ¿Sale? ¿Qué les parece? ¿Está bien? Oiga, profe, ¿y qué vienen de examen? ¿Va a venir todo lo que hemos visto? Solamente unidad 1 y unidad 2. Allá está, profe, gracias. Ok. En esta semana iniciamos con lo que viene siendo la unidad número 3, que está compuesta principalmente en lo que es sistema respiratorio y cardiovascular. En esta semana y la semana próxima vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo infecciones de vías respiratorias hoy altas. La próxima semana, infecciones de vías respiratorias bajas. Y la tercera semana vamos a hablar de lo que viene siendo cardiopatías congénitas, cianógenas y no cianógenas. Entonces, en este bloque, iniciando con lo que es sistema respiratorio, para poder nosotros hablar de infecciones de vías respiratorias altas y bajas, pues vamos a separarlas. Las partes del sistema respiratorio están compuestas por lo que viene siendo la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, alveolos, pulmones y diafragma. Entonces, todo lo que tiene que ver de la laringe hacia arriba se llama vías respiratorias altas y de la tráquea hacia abajo vienen siendo infecciones de vías respiratorias bajas. Al hablar de lo que viene siendo las actividades que van a realizar en estas 3 semanas, prácticamente vienen siendo dibujos. De la semana esta y la próxima van a realizar lo que viene siendo los dibujos de la fisiopatología de las vías respiratorias, de las patologías de vías respiratorias altas y bajas, y en la tercera semana de lo que tiene que ver con cardiovascular. Entonces, si ustedes pueden ver en el sistema, aparecen los quiz de martes y jueves y las actividades que les estoy mencionando que vienen siendo los dibujos para ese tipo de alteraciones. Cuando hablamos de vías respiratorias altas, estamos obligados a hablar de lo que viene siendo rinofaringitis, también conocido como catarro o resfriado común. En este momento les estoy compartiendo una imagen y esas son preguntas de examen. Quiero que sepan que el extraordinario oficio del niño, estuvo programado en marzo. Lo realizamos y posteriormente, como nadie lo pasó, lo volvimos a hacer y desafortunadamente la puntuación estuvo muy baja. Esa es una materia muy bonita. Sin embargo, como es muy extensa, sí se les dificulta un poquito en cuestión de evaluación. Entonces, por favor, yo les pido que trabajemos con la plataforma para tener, en este caso, todos los trabajos de la plataforma como deben de ser y que no nos afecte. Y, por supuesto, la clase que tenemos los días lunes. En este momento, por favor, donde dice chat, anoten su nombre completo, empezando por el apellido, por favor, para el pase de lista. Son las 12:03. ¿Ok? Entonces, tenemos el concepto de rinofaringitis o resfriados común o catarro, que el 80% de las infecciones van a afectar solamente a la nariz, garganta, oídos o senos paranasales. En el proceso, cuando hablamos de infecciones de vías respiratorias, vamos a hablar principalmente de lo que tiene que ver, en este caso, al hablar de lo que nos afecta principalmente a las vías respiratorias altas, que como lo dice aquí, el agente causal viene siendo principalmente un virus. Es una enfermedad aguda. Se va a caracterizar principalmente por lo que tiene que ver con factores en la liberación de histamina, como viene siendo rinorrea, estornudos, la irritación nasofaringea y a veces pudiéramos presentar ligera fiebre. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de infecciones de vías respiratorias altas, es muy raro que solamente tengamos síntomas principalmente en una sola parte. Por ejemplo, cuando hablamos de rinofaringitis, pues estamos hablando de la nariz y la faringe. Sin embargo, en ocasiones, pues vamos a hablar de faringitis, que aquí incluye lo que viene siendo amigdalitis, otitis media sobre todo, y cuando esto se hace crónico, pues estamos hablando de sinusitis. Alrededor de aproximadamente 100 serotipos de rinovirus son los que van a causar en un 30-40% lo que viene siendo las infecciones de vías respiratorias altas. Sin embargo, hablar de rinovirus, nos dejamos por fuera lo que viene siendo ahorita hablando de coronavirus, adenovirus, el virus de la parainfluenza, el sincitial respiratorio,
el Coxsackie, Echovirus, influenza, que esto equivale prácticamente al 90% de las infecciones de vías respiratorias altas. Entonces, si yo les pongo en el examen agentes etiológicos del resfriado común, y les pongo que son virus, pues estaría cubriendo los rinovirus, adenovirus, coronavirus para influenza, etnovirus, influenza y el Coxsackie. Cuando hablamos de la fisiopatología, hablamos de un periodo de contagio de 7 a 10 días, durante el cual el virus va a invadir las células epiteliales de las vías respiratorias superiores. En este momento vamos a tener nosotros contacto con lo que viene siendo mediadores inflamatorios a través de lo que viene siendo las células, que son los mastocitos, que se rompen y liberan lo que viene siendo las histaminas. Estas histaminas, cuando están en contacto con el epitelio, lo que hacen es aumentar la permeabilidad vascular, originando edemas, congestión nasal y la producción de moco. Esta producción de moco y este edema es para atrapar en la mayor cantidad posible lo que viene siendo los virus para que se queden en este epitelio, de tal manera que el sistema inmunológico lo que hace es detener el proceso. Sin embargo, hablando de los síntomas, pues son muy incómodos para nosotros. Si el sistema inmunológico está sano, lo que hace este principio de inflamación, este principio de congestión y edema, es que puedan llegar los polimorfonucleares, los macrófagos, y destruyan en este caso a los virus. Si este proceso continúa y inflama lo que es la faringe, la laringe, pudiera presentarse un fenómeno que le conocemos como broncoespasmo, lo cual va a ocasionar tos intensa, dolor faringio, picor, que puede producir en este caso lesiones en lo que viene siendo la nasofaringe. Entonces vamos a tener a nuestros pacientes que van a cursar con cuadros de estornudos, rinorrea, dolor faringio, incluso dinofagia, congestión, edema y lo que viene siendo la fiebre, pero esta fiebre es muy característica, hablando de solamente las personas, refieren ligera elevación de la temperatura. El diagnóstico es clínico. En algunos casos, cuando está indicado el cultivo de moco nasal en esa rinitis que se prolonga a pesar del tratamiento, sobre todo si nosotros sospechamos de patologías como viene siendo la difteria. El tratamiento consiste en nuestros pacientitos tener las vías aéreas permeables, sobre todo en los neonatos, el controlar la fiebre principalmente con algún tipo de AINE, como viene siendo el ibuprofeno o el paracetamol, el aporte suficiente de líquidos y calorías. Por lo tanto, la alimentación de estos pacientes tiene que ser rica en frutas y verduras y lo que viene siendo en un aporte de líquidos muy importante. Si estamos hablando de un lactante, lo que viene siendo el seno materno es uno de los principales pilares hablando del tratamiento. Y por supuesto lo que es reposo. Para hablar de prevención, en este año prácticamente que tenemos ya de lo del coronavirus, el lavado minucioso de las manos es una de las medidas más importantes para evitar la diseminación de virus respiratorios. Evitar a los enfermos y a los objetos que han tocado, sobre todo los fomites, si tenemos nosotros el hábito de utilizar alguna servilleta, algún pañal para a nuestros pacientitos limpiarles la nariz, pues en este caso cuidar todo lo que viene siendo esos objetos. Mantener el sistema inmunitario, en condiciones adecuadas, y si tosa o estornuda, con un pañuelo de papel o el pliegue del codo para evitar la diseminación a través del aire. Las complicaciones más frecuentes de las infecciones de vías respiratorias altas en estos pacientes con rinofaringitis o con lo que viene siendo resfriado común son sinusitis, otitis, laringotraqueobronquitis, bronquiolitis, neumonía. Incluso estos pacientes pueden desencadenar crisis asmáticas. Dentro de las intervenciones de enfermería, principalmente radica lo que tiene que ver una orientación hacia el paciente para las medidas higiénico-dietéticas, promover el reposo, el aislamiento de otros miembros de la familia, el limpiado nasal, la aspiración nasal, el control de temperatura y, por supuesto, en nuestros pacientes, la vigilancia estrecha de que ellos tengan lo que viene siendo la aplicación de vacunas de forma efectiva. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que tiene que ver, en este caso, rinofaringitis o resfriado común o catarro? ¿Ninguna? Yo tenía una pregunta, maestra, pero es que quería preguntar que, por ejemplo, entonces cuando hay dolor de garganta, ¿por qué ese dolor? Ese dolor se va a dar principalmente al proceso inflamatorio de nuestra respuesta inmunológica, como viene siendo en este caso a la liberación de la histamina. Esto lo que hace es ocluir
irritar y la producción de moco y congestión que pudiera ocasionar en esta zona. Por eso tenemos nosotros la odinofagia. No sé si eso te responde a la pregunta, Carlos. Sí, porque yo había visto en un documental de los tipos de gripa y venía ahí que era debido porque se destruían se destruían así como células así del virus y que eso causaba también el dolor. Aquí no son las células del virus, son las células de nosotros que se llaman mastocitos. Esos mastocitos se revientan y es cuando liberan la histamina. La histamina es la hormona encargada de producción del moco y también del edema. Entonces, eso es lo referente solamente a rinofaringitis. Ahorita vamos a hablar de amigdalitis, ¿sí? Y en este caso, si tú observas la imagen, vemos unas amígdalas que prácticamente ocluyen todo lo que viene siendo la luz de lo que viene siendo la entrada de aire hacia, o de la cavidad oral, perdón, hacia lo que viene siendo en este caso la faringe y la laringe. Entonces, esto en el paciente es tremendamente doloroso, esta que vemos aquí en la esquina superior derecha, a comparativa con la que vemos a la izquierda. Mande. No se ve nada. No lo estoy presentando. Ok, perfecto. No. Ahí está, ahora sí. Ok. Ahora les estoy presentando unas imágenes de las pacientes con amigdalitis que les decía. En estos pacientes son una de las complicaciones que podamos tener nosotros por el resfriado común. Recordemos que nosotros respiramos a través de la nariz y cuando esto no es posible y lo empezamos a hacer por la boca, todo el epitelio de la boca empieza a resecarse porque siempre es húmedo. Sin embargo, cuando nosotros respiramos a través de la boca, cambiamos el epitelio de la boca la lengua se hace seca, las amígdalas se hacen crípticas y todos los bichitos que nosotros pudiéramos haber atrapado en lo que viene siendo los pelitos de la nariz al momento de calentar el aire, lo hacemos a través de la cavidad oral. Al momento de dormir, no sé si ustedes les han tocado en ocasiones que se despiertan y sienten la boca seca o ven a alguien que está dormido y ven que su boca está abierta. Sin embargo, ese es un fenómeno fisiopatológico que nosotros debemos de cuidar bastante porque la boca no está hecha para respirar. Si ustedes observan, les decía, en la imagen superior derecha donde ven las amígdalas, en este caso ven unas amígdalas así como si fueran unos pequeños rayitos en ellas. Esas amígdalas están crípticas. Y por lo tanto, si ustedes ven la luz hablando para que les permita ver incluso el paladar y todas las estructuras están bien edematizadas, bien hiperémicas, bien rojitas, ¿sí? Y eso no es normal, ¿no? En el caso de la imagen inferior izquierda, ustedes ven así como unos granos de lo que viene siendo, pudiéramos pensar que es exudado purulento. No, el exudado purulento es en la imagen de la esquina superior. El de la abajo es unas amígdalas que se hicieron así como cavitarias y los restos de alimento o cuando nosotros lavamos los dientes y no enjuagamos bien la boca, se empiezan a acomodar en las amígdalas. Esto les ocasiona a los pacientes un fenómeno de halitosis, ¿sí? La halitosis viene siendo que a uno nos huela mal la boca. Y no solamente son por cuestiones de higiene, sino porque los alimentos empiezan a quedar acomodados dentro de esas amígdalas. La única indicación para nosotros quitarla es en los casos de los pacientes que al hacer un exudado faríngeo encontramos lo que viene siendo una bacteria que se llama Staphylococcus beta hemolítico, que es la única indicación para quitarlas. Nosotros en este caso, si el paciente las tiene así, no es una indicación de quitarlas. ¿Ok? Eso hay que dejarlo muy claro y esto es cuestión de higiene en cuestión del enjuague de nuestra boca cuando nos lavamos bien los dientes. Hacer gárgaras le ayuda mucho al paciente a remover todas esas partículas que están incrustadas en las amígdalas. Estas sí, esas son unas amígdalas que están en este caso con exudado y son unas amígdalas infectadas por bacterias. Recordemos un poquito de la anatomía y vamos a hablar del anillo de Waldeyer, que el anillo de Waldeyer es todo lo que viene siendo el conjunto de amígdalas y adenoides que se ubican en la faringe o la garganta que componen tejido linfático. En este caso tenemos lo que viene siendo las amígdalas faringias, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas eran las que veíamos nosotros en lo que viene siendo la imagen anterior y las amígdalas linguales. Todo esto interviene en nuestro sistema inmunológico.
Cuando hablamos de amigdalitis, vamos a hablar de una enfermedad generalizada aguda y crónica de origen infeccioso que se va a transmitir de manera directa, sobre todo cuando nosotros hacemos este hábito de sonarnos la nariz y luego agarrar algún objeto o posteriormente lo que viene siendo al momento de toser. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Esta enfermedad se va a transmitir de manera directa de persona a persona. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos algún vaso de otra persona que está enferma, a través de las gotitas de fluyen, ocasionando la inflamación de todas esas formaciones, hablando de esas amígdalas que son parte de nuestro sistema inmunológico. Estas ocasionan formación de abscesos, como los que veíamos aquí y en la imagen anterior, y lo que viene siendo incluso estas pequeñas aftas o úlceras. Aquí estamos hablando nosotros de amigdalitis. Hay tipos de amigdalitis, en este caso las agudas afectan a los menores de 3 años y las crónicas que afectan a los niños de 5 a 15 años, principalmente ocasionada por procesos bacteriosos, como viene siendo el Streptococcus pyogenes. Vuelvo a repetir, la única indicación es el Streptococo beta hemolítico del grupo A, la indicación para quitar las amígdalas. El cuadro clínico va a ser diferente cuando estamos hablando de un niño preescolar. En este caso van a tener mal aliento, secreción mucoide postnasal, enrojecimiento, la presencia de ganglios, fiebre, dolor abdominal. Y cuando estamos hablando en un niño mucho más grande, hablamos del dolor para deglutir, el paladar se encuentra enrojecido, la lengua y las papilas van a estar hipertróficas, fiebre. Y esta fiebre es muy característica porque estamos hablando de fiebre arriba de los 40 grados. Si tenemos un problema de una faringoamigdalitis, en este caso como complicación de la rinofaringitis, cuya sintomatología es de origen viral, vamos a tener nosotros fiebre, pero esa fiebre no va a ser tan amplia. Entonces, en esos pacientes que la fiebre es mucho menor, los antibióticos están contraindicados. Solamente los vamos a indicar en los pacientes cuando sospechamos nosotros las presencias, como decíamos ahorita, de estas bacterias, es cuando damos tratamiento antibacteriano. Para saber si nuestro paciente tiene una infección bacteriana o no, aparte del cuadro clínico, y para saber si nuestro paciente es candidato a lo que viene siendo en este caso un procedimiento quirúrgico, sería lo que es el exudado faríngeo y le ponemos antibiograma. ¿Qué significa antibiograma? Es al hacer el exudado faríngeo nosotros detectamos qué antibióticos son los que este paciente le van a servir. El medicamento de elección es la amoxicilina y si el paciente es alérgico, pues administramos en este caso eritromicina. El tratamiento es administración de antihistamínicos para disminuir lo que tiene que ver en este caso el proceso inflamatorio y si vemos nosotros a esta bacteria, entonces hacemos lo que tiene que ver la cirugía. Hay dos conceptos que aquí se manejan, lo que es disfonía y afónico. ¿Alguien sabe qué significa eso? Disfonía. ¿Mande, Dulce? Adelante, Dulce. Aquí aparece que es la pérdida del timbre de la voz. Así es, un paciente con disfonía es el paciente que está ronco y el paciente afónico es el que no produce ningún sonido, o sea, el que quiere hablar pero no produce absolutamente ningún sonido. Entonces, cuando tenemos una infección, hablando de las amigdalitis, el paciente anda ronco, ¿sí? Y cuando el paciente continúa hablando se puede lesionar lo que viene siendo en este caso las cuerdas bucales. Entonces, para evitar eso, le decimos al paciente que tenga reposo, que coma y que beba suficientes líquidos para tratar de controlar un poquito lo que viene siendo, en este caso, esa disfonía. Pero si el paciente continúa, se puede quedar incluso con afonía, no produce ningún sonido. La forma de prevención, principalmente hay que abrigarse en tiempo de invierno, la toma de vitamina C, evitar o disminuir el hacinamiento para dar tratamientos adecuados a los casos clínicos y evitar cambios bruscos de temperatura. Afortunadamente ahorita con el uso crónico, se pudiera decir ya, de lo que es el cubrebocas, por ejemplo, en temporada de frío, hubo muchísimas disminuciones hablando de lo que viene siendo en este caso esta patología, sobre todo porque su medio de transmisión es persona a persona y pues si estamos nosotros aislados, pues no nos enfermamos de esto. Dentro de las intervenciones de enfermería, tenemos la toma de temperatura,
el paciente el reposo en cama, la dieta blanda o líquida, sobre todo porque es muy incómodo deglutir si hay edema, disponer de vapor caliente, sobre todo mantener húmedas las mucosas para que el niño cuando el niño respire por la boca. Se prescriben antibióticos y hay que informar a la mamá los efectos secundarios que pudieran tener alguno de ellos. Y si nuestro paciente puede hacer lo que viene siendo enjuagues bucales, pues también se sugiere. Dentro de las complicaciones, hablando de lo que son las amigdalitis, tenemos a fiebre reumática, otitis media, sobre todo ocasionando por la obstrucción de lo que viene siendo la trompa de Eustaquio por esas amígdalas hipertróficas y las glomerulonefritis. ¿Alguna pregunta al referente al tema de amigdalitis? Son temas muy cortitos, sin embargo, son los casos más frecuentes que nosotros vamos a tener de consulta y sobre todo a los servicios de urgencias, que aunque parezca que no son, el hecho de que un niño pueda convulsionar impacta bastante, en este caso, a lo que viene siendo la atención de los servicios de urgencias. Esta imagen que está aquí es pregunta de examen. Sobre todo porque yo les pongo que esquematicen lo que viene siendo el oído y hablando de su división. Nosotros vamos a hablar de otitis externa exclusivamente cuando las áreas inflamadas o infectadas viene siendo el pabellón auricular, el conducto auditivo, hasta llegar a la membrana timpánica. Eso se le conoce como oído externo. El oído medio está compuesto por el tímpano, los huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí?, donde hacen unión, en este caso, con las estructuras que están compuestas por el oído interno. El oído medio también, aparte de las partes óseas y el espacio que conlleva la cavidad del oído medio, tenemos la comunicación con la cavidad oral a través de la trompa de Eustaquio. Y hablando del oído interno, tenemos a los conductos semicirculares y el caracol, que se comunican a través de las partes óseas con lo que viene siendo, en este caso, el nervio oftálmico, óptico. Vean, por favor, entonces cuando hablamos de otitis externa, estamos hablando de la inflamación del pabellón auricular y el conducto auditivo, que en nuestros pacientes puede ocasionar lo que tiene que ver solamente molestias o un poquito de inflamación cuando tenemos el hábito de ponernos los cotonetes. Dice aquí que en países donde hace mucho frío, este pabellón auricular se puede incluso necrosar. El dolor es intenso y al momento de nosotros hacer cualquier maniobra, esto ocasiona que el paciente tenga muchísima dificultad, y si tenemos la impactación, en este caso de cerumen, la presencia de hipoacusia leve a moderada y la secreción acuosa puede hacer que nuestro paciente refiera muchísimas molestias. El tratamiento va dirigido a combatir procesos infecciosos y la desinflamación. Si la infección o el proceso inflamatorio solamente es del conducto auditivo, nuestro tratamiento va a ser principalmente la aplicación de calor o incluso algunas gotitas de aplicación óptica. Sin embargo, cuando estamos hablando de otitis media aguda, ¿sí?, tenemos que pensar un poquito en esa trompa de Eustaquio. Vean cómo se encuentra prácticamente horizontal en el caso de los pacientes lactantes, ¿sí?, y en los adultos vean cómo se encuentra vertical. En este caso, al nosotros hacer esta diferenciación y el paciente que come acostado, como viene siendo el lactante al momento del seno materno o el biberón, las infecciones que pudiera presentar en el oído medio son mucho más frecuentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ese paciente? Sobre todo el antecedente de infecciones recientes, hablando de lo que viene siendo cavidad oral, como decíamos ahorita, una faringitis o una faringoamigdalitis. En estos pacientes las bacterias pueden quedar atrapadas en el tejido de la trompa de Eustaquio y ocasiona lo que viene siendo este proceso inflamatorio. Vean cómo se encuentra en este caso la cavidad del oído medio totalmente llena de líquido o fluido, que hace que la membrana timpánica se abombe. Este movimiento aquí dentro de la membrana timpánica es tremendamente doloroso para el paciente y en ocasiones es lo suficientemente fuerte para que se rompa, y en el caso de esos pacientes, dentro del tratamiento para la otitis media es reconstruir esta membrana timpánica. Entonces hay que cuidar bastante, porque cuando el paciente se le perfora el oído, está contraindicada la aplicación de gotas, y nosotros debemos de cuidar durante el baño diario que ingrese a través del conducto auditivo líquido a lo que viene siendo este espacio. Recordemos que estos son huesos, ¿sí? Y al estar en contacto con lo que viene siendo estos fluidos, estos huesos se hacen porosos y se pueden romper, se pueden desarticular. Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Pues se pueden quedar sordos de ese oído.
Cuando tenemos una otitis media crónica, vean cómo se ve al hacer una exploración óptica, vemos otorrea purulenta, persistente, repetitiva, ¿sí? Sobre todo porque está perforado. Es lo más común en los pacientes, en los adolescentes. Sin embargo, así como les decía ahorita, en el caso del paciente que está perforado, está contraindicado las gotas, así como que se puedan meter a albercas o al mar, las inmersiones, y pues las complicaciones van a ser fatales, sobre todo hablando de meningitis, abscesos cerebrales, parálisis. Por lo tanto hay que cuidar nosotros bastante ese tipo de lesiones porque pueden erosionar incluso lo que vienen siendo las partes óseas de nuestro cuerpo. Ese trastorno se va a clasificar en activo e inactivo. El paciente puede durar muchísimo tiempo con esos procesos infecciosos de repetición, y si nosotros no le damos la importancia o no le decimos a la mamá los cuidados que tiene que tener de estos pacientes, pues pueden llegar a ese tipo de lesiones. El tratamiento entonces para la otitis media serosa es quirúrgico. El paciente le podemos aplicar hacer un procedimiento quirúrgico que se llama miringotomía, ¿sí? O timpanoplastía. El resultado va a ser un 80% adecuado. Sin embargo, estos pacientes van a necesitar antibióticos con ciclos repetitivos y algunos cuidados especiales. En el caso de la otitis medio serosa, aquí nosotros lo que vamos a tener es solamente la persistencia de líquido en el oído medio, sobre todo en periodos muy largos, pero el paciente no va a tener lo que viene siendo signos y síntomas de infección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Pues darles tratamientos preventivos para evitar lo que viene siendo infecciones oportunistas que puedan desencadenar. Todas las complicaciones, les decía ahorita, son mastoiditis, meningoencefalitis, lo que viene siendo afectación de los pares craneales, el facial sobre todo, trombosis y pues la hipoacusia, que es la disminución de la capacidad para escuchar, hasta llegar en algunos casos a lo que tiene que ver en este caso con lo que es lo que viene siendo la sordera. Entonces, ¿alguna pregunta con referente a otitis externa, otitis media? Les pongo esta imagen porque esta es la imagen del examen, ¿sí? Esa o esta, cualquiera de las dos, donde yo separo el oído externo, oído medio y oído interno. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Ninguna? Ok, entonces aquí la vamos a dejar. Les comparto un momento más lo que viene siendo el enlace del video para que ustedes tengan lo que viene siendo infecciones de vías respiratorias altas. Sí, me da mucho gusto haberlos visto. En este momento yo copio lo que viene siendo la asistencia de ustedes y pues nos vemos el próximo lunes. Gracias. Ok, maestra. Gracias. Bye. Gracias.